El día en que mis compañeros y yo cerrábamos una etapa de nuestras vidas en la escuela radiofónica en la que nos formamos, tras el anuncio de cierre por una reestructuración que nunca ocurrió, había coincidido con el nacimiento de lo que sería el laboratorio de nuevas ideas y el centro del descubrimiento de jóvenes valores y nuevos creativos radiales. Era el ocaso de noviembre de 2006. Yo caminaba por una de las calles tranquilas de la tierra de Acunta, donde me presentarían a un pastor evangélico y a su ayuda idónea en palabras de él. Hilario y Elizabeth Carranza eran los propietarios de aquella semilla que años más tarde se convertiría en la corporación RBC, que llegaría a tener filiales en La Libertad, Chiclayo y Piura. En un segundo piso de la calle Coronel Becerra había nacido Radio Bendición Cristiana. Radio Bendición Cristiana. Venga para trabajar, jefito, me dijo a la primera, aquel hombre de un poco más de 1,5 metros de estatura, con una sonrisa gigante como su corazón sincero. Le agradecí, a la vez que le invité a mi academia de comunicaciones, que acababa de fundar. Iré, pero antes acompáñeme a la radio, añadió. Camino a la casa de mis padres donde yo vivía. Fui a conocer esa misma mañana a la primera radio cristiana de aquella provincia y pude conocer el sueño de sus fundadores. Solo un par de días más tarde, su equipo humano primigenio y un grupo de señoritas y jóvenes talentosos que habían sido convocados estaban en la academia de Edelmira Silva, que así se llama la calle, ansiosos por encender su imaginación y dar rienda suelta a sus deseos de comunicar desde la magia de la radio. Todos estábamos literalmente y energéticamente conectados con esa pasión. El primer ejercicio sin mayores vueltas fue presentarse. Yo, que ya me había dado cuenta de su enorme talento, provisto de un micrófono, una pequeña consola y una computadora que compré con parte de mi CTS para seguir haciendo lo que me gustaba, procedí a registrar aquellas voces cargadas de sueños. Eran voces doradas, aunque la mayoría decía que no les gustaba. Luego, en forma aleatoria, escogí algunas de ellas para una entrada de programa que la pastora Elizabeth traía escrito en un papelito. La grabamos tal cual. Mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? El complemento de quien te ama, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Mujer, sé ejemplo en la sociedad, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esposos, amen a la mujer como a un vaso frágil, como coherederas de la gracia. En Radio Bendición Cristiana presentamos Mujeres en Acción. Cuando el producto final fue escuchado, todos quedaron maravillados y Hilary, como así le digo al pastor Hilario, me reiteró, y esa vez con un poco de insistencia, que necesitaba que formara parte del proyecto. Y aunque reconozco que me costó aceptar porque provenía de una escuela radiofónica católica, días después le dije que sí, guiado por mi intuición y por las negociaciones y acuerdos que me asignaban la responsabilidad y la libertad de proponer los programas y de escoger la gente con la que trabajaría, previa formación. Antes de todo, había que echar mano de la teoría y una de las herramientas que utilicé para ello fue el brief o briefing creativo, aquel instrumento que se utiliza especialmente para la publicidad a fin de acopiar la mayor cantidad de información de la organización, en este caso de la empresa de radiodifusión, a fin de centrarse luego en el diseño de los programas. El brief o briefing es un documento con un conjunto de información sobre la situación de comercialización de un producto o la situación de una empresa que para esta cuestión quisimos aplicarlo al diseño de programas radiales. Nos pusimos a la obra y elaboramos la parrilla de programación tanteando con ciertos nombres,
que reflejaban el espíritu de lo que se quería mostrar, los objetivos que se buscaban conseguir con cada programa, los problemas que había que abordar, el tipo de contenidos, definiendo el tono de cada programa, los horarios en los que iban a emitirse, las caretas de entrada y salida, los fondos musicales, las secuencias, en base a lo que queríamos que piensen o hagan los futuros radioescuchas. Pero nada de ello iba a ser posible sin antes definir el público objetivo al que nos íbamos a dirigir. De eso trata este podcast. Primero es la idea y lo segundo más importante es el público objetivo. Ignacio López Vigil, en referencia al público objetivo, habla de la segmentación de los destinatarios. Así, por ejemplo, dependiendo de la edad puede estar dirigido a un público infantil, juvenil, adulto o de la tercera edad. Por el lugar de procedencia puede estar dirigido a un público campesino o a un público urbano. Tomando en cuenta el género, un programa puede estar dirigido al público femenino o al público masculino. Si consideramos el idioma, puede estar dirigido a un público de habla inglesa, a un público de habla española, quechua u otro idioma. Y tantos otros destinatarios y destinatarias que podremos definir como nuestro público objetivo al que le vamos a hablar, a nuestro target, considerando el género, la edad, el sector social, la lengua o idioma. Mujeres en Acción estaba dirigido a mujeres de 25 a 65 años de edad, del sector rural, aunque no excluía las de la ciudad, por lo general madres al cuidado de sus hijos, cristianas evangélicas, que hablaban español, letradas o iletradas que conocían la palabra de Dios. Ese era más o menos el perfil del público y el promocional sonaba así. Ser mujer es ser esposa, madre, amiga, hermana, ser fuerte ante las adversidades, inteligente, sensible, dulce, detallista, charlar de todo con mis amigas, poder llorar, reír, vestirme como quiero, ponerme los colores que quiero, pero lo más importante de ser mujer es que puedo dar vida, puedo llevarla también dentro de mí por 9 meses. Por eso, me encanta ser mujer. Si llevamos todo este proceso al mundo de las formaciones y profundizamos haciéndonos muchas preguntas, podremos definir con claridad a quién o a quiénes les vamos a hablar. Debo hacer una precisión antes de continuar. El público objetivo se puede dividir de esta manera tomando en cuenta las edades. Bebés de 0 a 24 meses. Niños desde los 2 años hasta los 12. Adolescentes de los 12 a los 18. Jóvenes de los 18 a los 25 años. Adultos jóvenes de los 25 a los 40. Adultos de los 40 a los 65. Ancianos de los 65 en adelante. Mujeres en Acción abarcaba adultos jóvenes y adultos. En este podcast, por ejemplo, le hablamos a los profesionales de las distintas carreras dedicados al mundo de las formaciones, entre los 25 y 65 años de edad, personas familiarizadas con lo académico y con la práctica docente. También le hablamos a aspirantes a formadores. Sin embargo, para ser más precisos en determinar el perfil del público objetivo, imaginemos una sola persona con las características ideales que represente a ese grupo, ese buyer persona que reúna las características comunes de la mayoría, lo cual permitirá trazar el camino de nuestro discurso. La persona ideal regirá lo que vamos a decir. Imagina una cajita de fósforo con 40 unidades. Esos palitos se parecen, tienen el mismo tamaño y están hechos probablemente de la misma madera. Tienen la misma porción de pólvora. Son de la misma marca. Escoge un solo palito de fósforo que los representará y deja los otros 39 a un costado. Ahora,
Imagina un auditorio con 40 personas con similares características, procedentes de un lugar geográfico similar. Ejemplo, la costa. Con similares costumbres, miedos, frustraciones, aspiraciones, deseos y metas. Conociendo a quienes les vamos a hablar, podremos adecuar nuestros discursos a su lenguaje e incluso podemos utilizar algunos términos técnicos que ellos comparten para empatizar. El tema global de este podcast es comunicaciones, pero comunicaciones es demasiado amplio. Es preciso ir a lo específico. Comunicaciones es el tema general, pero en el marco de ese tema general hablamos aquí de discurso educativo oral y de sus complementos que no pueden faltar, lo no verbal y lo paraverbal. Hablamos de discurso académico que conecte con los públicos utilizando lenguaje sencillo. No podremos determinar nuestro discurso en sentido general. Realmente yo no me imagino hablándole a todo el mundo con el mismo lenguaje. En el caso de las formaciones es muy importante definir bien la audiencia, esa porción o grupo de personas con similares características. Para ello, es necesario preguntar a quien te está contratando para dar la conferencia qué características tiene el público, su nivel académico, si son varones o mujeres, de la zona rural o de la ciudad. Preguntar sobre sus principales actividades, si son comerciantes, deportistas, si practican el fútbol u otra disciplina, si son académicos. Académicos con el deseo de comunicar mejor y conectar con su audiencia. Definir con quién vive la persona, si sola o con su pareja, si tiene hijos. Es importante definir también el estilo de vida. Luego, toca saber a qué se dedica, dónde trabaja, si en el sector público o en el privado. Mi buyer persona podría ser Juan, de 35 años, profesional que trabaja para el Estado, que vive en la ciudad y que tiene deseos de comunicar mejor. Súmele ahí todas las características que ya hemos hablado. Debemos mirar también qué red social utilizan los formadores, por lo general LinkedIn o LinkedIn. Facebook, nadie o muy pocos utilizan para formaciones, salvo para visibilizarlas y atraer prospectos hacia los contenidos que pueden estar en YouTube o en plataformas de podcast o páginas web. Debo preguntar también el tipo de música que escuchan, qué libros suelen leer, si de ayuda personal, si de la mente o el espíritu, de motivación, de cómo lidiar con la ansiedad y evitar pensamientos catastróficos. Se trata de empatizar con el problema o los problemas de la audiencia para proponer soluciones. Recordar que este podcast está centrado en personas de 25 a 65 años de edad, con dominio teórico y con experiencia o no en el campo profesional de las formaciones. Para diseñar Mujeres en Acción, volviendo al tema de los programas de radio, tuvimos que sentarnos con el equipo y con los directivos de la emisora para responder a todas las preguntas posibles, intercambiar ideas y precisar a quienes nos queríamos dirigir a partir de sus necesidades espirituales, sociales, económicas y de otra índole. ¿Cuál es el problema o los problemas de los formadores? ¿Cuál es su punto de dolor, como dicen en Hotmart? Hemos visto extraordinarios teóricos, pero que se pierden en un discurso frío que no conecta con la audiencia o que no aterriza en la práctica. Formadores a los que les cuesta hablar o no les gusta su voz. Sin embargo, y más allá de los contenidos, hoy en día lo más importante es inspirar, porque los conceptos están en la red. Y para lograrlo, necesitamos valernos de la palabra, de sus ventajas. Necesitamos hacer de coach, de entrenador que va descubriendo en su público para lo que es bueno y lo va haciendo ver. Va detectando problemas, miedos y frustraciones, posibles soluciones ante la falta de trabajo, por ejemplo, de dinero o tener un bajo sueldo y querer ganar más. En base a estos u otros drivers o factores motivacionales, podemos transitar y triunfar en el mundo de las formaciones valiéndonos de la palabra, adecuando nuestro discurso a fin de que conecte con las necesidades académicas, espirituales, sociales, económicas, aspiracionales e inspiracionales de nuestra audiencia. Comunicación efectiva para formadores. Escúchanos en Spotify, SoundCloud, Anchor,
ebooks y YouTube. Si consideras útil esta información, recomiéndanos y comparte nuestro contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio.